Presentamos ahora la conferencia especial del doctor Juan Carlos Casañe, que disertará sobre el tema Los principios generales del derecho y el nuevo constitucionalismo. Es director del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires e integra el Consejo Académico del Programa Máster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Profesor titular emérito de la Universidad Católica Argentina y profesor titular consulto de Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado, con sede en París, y de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Doctor, le damos la bienvenida y lo escuchamos. Ante todo, quiero agradecer a las autoridades de la Caja, especialmente a mi querido amigo, el doctor Viglieri, que me hayan invitado para formular unas breves reflexiones sobre los temas jurídicos que interesan a los abogados. Yo quisiera hacer una recapitulación porque hay como un hilo, yo diría, común en todas las exposiciones. Me llamó muchísimo la atención todas las novedades que nos trajo el doctor Viglieri, ¿no? Aquello de que la inteligencia no está dentro, sino que está afuera, y que el hombre actual pierde la capacidad de ligar los conocimientos porque no los tiene en su propia cabeza. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la función del docente? Y a veces me pregunto si el docente actual tiene o no los conocimientos en la cabeza o están afuera. Ese es el problema más serio que afronta, yo creo, la enseñanza en la actualidad. La falta de preparación, que lo vemos todos los días, de los docentes universitarios. Hutchinson dijo algo o dejó entrever que no van a las clases en general. A mí se me ocurrió un día pedir un CPO, que es un curso de orientación, bueno, se llenó de gente. Entonces pregunté por qué se había llenado, porque yo no pensaba que era por mí, pensaba que era por el horario. No, dice, porque los titulares no van a las clases. Entonces esto se ha perdido, es una cosa que en la época nuestra, nosotros íbamos y tomábamos las clases y nos hacíamos responsables incluso de las clases que daban los docentes. O sea, los errores que cometían ellos los teníamos que corregir constantemente. Esa interacción no está hoy día marcada en la universidad. Y perdónenme que les hable de esto porque es fuera del tema mío. Después me interesó mucho lo que dijo Botassi. Botassi ubicó perfectamente muy bien las relaciones entre el nuevo Código Civil y el derecho administrativo. Relaciones que hay que manejar, como bien dijo también recién el doctor Hutchinson, más por la analogía que por la supletoriedad. Aunque en el Código Civil hay algunas normas que curiosamente se van a aplicar directamente, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del cumplimiento de las obligaciones. No vamos a ir el derecho administrativo no lo regula eso, ¿no? La definición del dolo tampoco lo regula, tenemos que ir allí. Pero al mismo tiempo por analogía. Y la analogía puede ser ampliando o achicando el contenido de la norma. Por ejemplo, el dolo recíproco nunca ha sido en el derecho privado causal de invalidez del acto. En cambio, en el derecho público, donde la administración sí está incluso obligada a demandar la nulidad de sus propios actos, sí es causal de invalidez. Por eso es muy importante el manejo de todas estas técnicas. Pero de lo que yo les iba a hablar no es tanto de esto, sino del nuevo fenómeno que aparece en el mundo del derecho. Y lamento que no tengo la capacidad del doctor Hutchinson para hacerlos reír. Quizás no sean temas que provoquen risa, pero la verdad es que estamos asistiendo a un cambio, yo diría, con perdón de la palabra esta vez, radical en el derecho. Es un cambio muy profundo, porque implica que el sistema de las fuentes ya no es más el que regía
en los años anteriores. La ley ha dejado de ser el centro del sistema jurídico y el centro del sistema jurídico ha sido ocupado por los principios generales del derecho. Y esto en el derecho administrativo es muy importante, porque nosotros no enseñamos derecho positivo. Lo que enseñamos, si es que enseñamos bien, cuando enseñamos bien, son principios generales. Y lo que dijo Botassi de ese artículo desgraciado de André Oriú, ese artículo demuestra nada más que el espíritu de rebelión del hijo contra el padre, porque André es hijo de Maurice Oriú, que pensaba todo lo contrario de lo que este jurista escribió en la ley hace muchos años, en el tomo 4, me dijiste vos. Y no es así. Oriú decía precisamente que el derecho es todo un conjunto. Por cierto que le da una gran primacía al derecho público, pero no se puede divorciar una cosa con otra. Hoy día estamos en el mundo de los principios. A ese movimiento se le ha denominado de diversas razones, de diversas maneras. Nueva escuela del derecho natural, según Finis, principialismo, según ahora utiliza Atienza, Vigo y todos los modernos, y me parece que es mejor porque aquí se juntan todos, se juntan los naturalistas con los positivistas conversos, porque ya positivistas a la antigua casi no quedan. En México me parece el otro día encontré, así buscando con la lupa en una universidad que había en Medellín, una escuela de Kelsen, pero ya nadie habla de Kelsen, ¿no? No sé si estará en Google o no, como dice Viglieri, pero la verdad es que todo el mundo se ha olvidado un poco de esa construcción, porque el positivismo ha muerto, y el positivismo ha muerto por la prevalencia de los principios. Los principios prevalecen sobre las normas. Esto es un triunfo aunque no se quiere reconocer, porque hay muchos ignorantes en la ciencia jurídica, desgraciadamente. Los constitucionalistas son unos cuantos de estos. No conocen, por ejemplo, que el tema de los principios generales en el derecho público se inició por el Consejo de Estado francés y que Ribérot fue el primero que tocó el tema, tradujo los artículos, porque el Consejo de Estado francés, cuando cae el régimen de Vichy, tenía que adaptar todo ese derecho fascista que había habido durante la ocupación nazi y no lo podía dejar sin efecto porque no había tiempo ni manera y había que resolver los casos. Entonces ahí apelaron a los principios generales del derecho. 1944 fines, 1945. Ribérot publica un trabajo en Francia, después se publica en la revista de Administración Pública y ese trabajo fue revolucionario. ¿Por qué? Porque lo toma González Pérez y García de Enterría y producen dos trabajos fantásticos. González Pérez habla sobre el método y sobre los principios generales y García de Enterría también lo mismo, en la misma línea exactamente. Después viene el tema del nuevo constitucionalismo, que algunos le llaman neoconstitucionalismo. Pero esto es posterior, es muy posterior. Es un movimiento casi de los últimos 20 años. Y yo diría que ahí sí se crea una nueva, digamos, conformación del derecho que se empieza a denominar el Estado Constitucional de Derecho. Estado Constitucional que tiene una serie de notas distintas que el Estado anterior. Yo sé que todos los juristas, yo no tanto, yo soy medio loco en eso, son reacios a los cambios, están siempre cómodos con lo que han aprendido, lo que han sabido. Pero tenemos que darnos cuenta que el mundo va hacia otro lado y el mundo va hacia el campo de los principios y lo mismo hacia el campo del derecho internacional. La importancia que hay hoy día con la aplicación de los tratados internacionales es extraordinaria. Hoy día han permeado esos principios de la Convención Americana de Derechos Humanos en todas las instituciones del derecho administrativo. Y nosotros estamos atrasadísimos en eso, porque no nos hemos modernizado, no hemos actualizado las instituciones, porque tendríamos que ya empezar a olvidarnos de una serie decíamos el otro día con Bayrán, coincidíamos plenamente, aunque parezca curioso, estamos en una coincidencia y armonía prácticamente total, coincidimos que hay que poner al día el derecho administrativo argentino. Es fundamental esto, terminar con los viejos dogmas y buscar un poco la justicia que no solamente es justicia
digamos, distributiva o justicia conmutativa, que es la propia más del derecho civil, sino que es la justicia con mayúsculas, la justicia plena, la justicia integral, la justicia que impide que cuando a alguien le sacan un bien por una decisión de un funcionario de turno invocando un interés público que es inventado generalmente, no tenga que pagar ninguna indemnización. Eso está violando todos los principios, el principio de la justa indemnización que está previsto especialmente para ese caso en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y sin embargo nosotros no hemos adaptado nuestras leyes a estos principios, y algunos fallos jurisprudenciales sí lo han hecho, pero son una minoría. Y después, ni siquiera en la reforma del Código Civil, en el proyecto de Lorenzetti, este punto, que era uno de los más importantes, ni siquiera se completó bien, porque en vez de seguir la doctrina de la Corte, que estaba ya establecida en el caso Jacarandá, tomaron una posición totalmente contraria a la indemnización integral. De manera que yo creo que es importante ahora el papel del juez en el sistema, porque a raíz de que se produce todo este cambio en las fuentes y que ya el juez no realiza una tarea, digamos, de subsunción, una tarea lógica de subsunción, sino que va más bien a la ponderación, que es la técnica propia para aplicar los principios, se repotencia la función del juez. Y si bien no llega a ser un creador de la norma jurídica, en algunos casos, en los casos de no previstos, como dijo Hutchinson bien siguiendo a Linares recién, pero son las viejas lagunas, en definitiva, en esas lagunas que son más grandes que la de Chascomús, que ahora se ha achicado bastante, en esas lagunas el juez tiene que, en definitiva, crear la solución para el caso. Y esa función es muy parecida a la que cumple el legislador. Tan parecida que, como decía Oscar Wilde, solamente un experto podría encontrar la diferencia, ¿no? Bueno, yo diría que otra cosa que se ha superado también es la vieja distinción entre moral y derecho. Ya casi nadie discute, porque es políticamente incorrecto, por más que la gente robe, habla de moral y habla de ética, ¿no? Yo he escuchado a muchos ladrones hablar de eso, que me ha llamado la atención. Y bueno, pero nadie discute hoy día que la moral integra el derecho. Incluso los positivistas conversos ya la han incorporado, de manera que eso ha desaparecido totalmente. Nosotros sí, hoy día tenemos que poner el acento, me parece a mí, en evitar la arbitrariedad y buscar el principio de razonabilidad de las decisiones administrativas, legislativas y judiciales. Principio de razonabilidad que mejor lo ha trabajado en la Argentina. Tenemos que ir a las fuentes, y eso no lo van a encontrar en Google, quizá algún profesor antiguo que se los puede enseñar. Está en los libros de Juan Francisco Linares, que son realmente una maravilla de exposición lógica y filosófica a la vez, ¿no? El tema de la arbitrariedad, fíjense, si ustedes miran el artículo 19 de la Constitución Nacional, van a ver que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Ellas saben de dónde es la fuente, y en eso coincide tanto el socialista Duby como el conservador católico Oriú. La fuente no es Rousseau de eso, la fuente es Montesquieu. Y si la fuente es Montesquieu, cuando habla de la ley no se refiere a la ley positiva, se está refiriendo a la ley natural, se está refiriendo a los principios generales del derecho, los principios no escritos. Ese es el sentido que tiene el artículo 19, que por otra parte está tomado del proyecto de alguien que estudió en Science, que fue el fundador de la Universidad de Buenos Aires, que estudió en la Universidad de Chuquisaca y manejaba muy bien la neoscolástica. De manera que ese es un principio neoscolástico, no tiene raíz norteamericana, ¿no? Yo no, para hacerle juego a Hutchinson, que estoy de acuerdo también en que hay que suprimir los términos ingleses y seguir, sobre todo ahora después del Brexit. A los ingleses le están obligando a hablar en francés ahora en la negociación. Fíjense lo que es eso. La primera cosa que dijo el negociador: señor, siéntense acá y hablemos en francés. Este va a ser el idioma de la comunidad. ¿Y por qué nosotros tenemos que seguir siempre el inglés?
Estoy de acuerdo que esto no hay que llevarlo al nacionalismo banal y totalmente ingenuo, pero a veces hay que afirmar lo nuestro para poder también reconocer los valores universales que tiene el derecho vernáculo, el derecho argentino. Yo creo que lo importante también es definir qué es un principio, qué es una norma, qué es una garantía. Fíjense que todas estas cosas aparecen muy mezcladas en todos los reglamentos. Principio, acuérdense, es clarísima la definición que da Alexis, es un mandato. Alexis agrega mandato de optimización. Algunos son de optimización, no. O sea, un mandato carente de supuestos de hecho. La norma, en cambio, es la descripción completa de ese mandato que tiene el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. La garantía, en cambio, es un instrumento. Es un instrumento para ejercer ¿qué? Para ejercer el derecho. ¿Y el derecho qué es? El poder o la facultad que tiene el hombre, el ser humano, para exigir una determinada conducta a alguien, sea un particular o sea el Estado. Me parece que estas cosas, que son elementales, tenemos que aclararlas todos y que debemos definitivamente ir hacia una modernización del derecho argentino basada en los principios generales. Nada más y muchas gracias. Time's up.